Buenas noches, Michael. ¿Me escucha? Tengo una máscara. No lo escucho. ¿Me escucha, Michael? Yo no lo escucho, no lo escucho. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahora profesora. sí, Michael, ahora sí. Vamos entonces, Sí. vamos rapidito, vamos. ¿Qué Bueno, significa República Romana? la república es una forma de gobierno que se Exacto. instituyó en el derecho romano. Esta Ajá. tuvo su origen de la monarquía, pasó posteriormente a la república, Exacto. como un fenómeno social, donde la república, el último emperador, que en este caso, uno de los últimos que gobernó, que fueron 7 reyes, Sí, sí. en ese entonces el emperador era una persona que era muy autócrata, es decir, Sí. que era demasiado, que disponía sobre su propia idea, sus propias concupiscencias para la forma de gobernar, y eso impedía de que el Sí, pueblo romano se él desarrollara gobernó con terror. Sí, con terror, sí, exactamente. con terror y violencia. Sí. Sí, eso es la Entonces, república. sí, vamos a ver la otra pregunta. Sí. ¿En qué país y época la República Romana consolidó su poder? En Roma, profe. Exacto, esa es la respuesta. Exacto. En Vamos a Roma. ver, ¿cómo se inicia la nueva etapa? ¿Cómo se inicia la nueva etapa de la historia romana en el Imperio Romano? La nueva etapa. Ajá. Bueno, como bien le dije, es un proceso de cambio que es a través de un fenómeno social que se estaba desarrollando en Roma. Entonces, ¿qué sucedía? Dentro del pueblo romano, como se estaba expandiendo ya con lo que es el imperio, entonces resulta de que existía la necesidad de promulgar leyes, iniciativas y darle a aquellas personas que merecían y tenían la capacidad jurídica para poder, en este caso, administrar la ley. En este caso, que era el mismo pueblo quien decidía sobre eso. Entonces, en esta época de la República, ¿verdad? Es cuando Roma se convierte en una de las potencias más poderosas del mundo, ¿verdad? Así es, ya con lo que son los bárbaros, con la caída de los bárbaros, entonces esto permite que Roma se expanda y ya se convierta en un imperio y una potencia Sí, pero mundial más. y el triunfo que él tiene definitivo es sobre Cartago, ¿verdad? Ajá, Prácticamente sobre transforma a los Cartago. romanos en dueños del mar Mediterráneo. ¿Ves? Uh-huh. Entonces vamos a ver la otra pregunta. ¿Cuál fue el primer acto de Bruto como cónsul? ¿Cuál fue Como el cónsul primer acto de Bruto como cónsul? de Bruto. Ajá. Bueno, esa fue una normativa que emitió para poder dar auge a lo que es un impulso económico, prácticamente desarrollando lo que es una estabilidad social en ese entonces en Roma. No, ¿cuál fue el primer acto de Bruto? Estamos hablando de Bruto. Bruto era pariente de un senador, ¿verdad? Entonces me pregunto yo, ¿cuál fue el primer acto que hizo él como cónsul? ¿Verdad? Porque él lo nombran cónsul. Entonces, ¿cuál fue el primer acto que él hace como cónsul?
Bueno, aquí sería, profe, ¿Sí? de que no toleraría a ninguna persona. Eso es más que todo el acto que él hizo. No, no fue eso. No fue eso lo que él Es hizo. que él Cónsul. prometió. Como Sí, cónsul. sí, como cónsul. Es que el primer acto como cónsul fue hacer jurar al pueblo romano que no toleraría a nadie que quisiera reinar en Roma. Ajá, Eso es más que todo. así es. Eso permitió de que en esta sociedad, ¿Sí? más que todo, se dispusiera la disposición de él como cónsul, más que todo. Sí. ¿Yo me entiendo? Vamos a la siguiente pregunta. Bueno. Dígame. Espérame que estoy pasando la. Obligar a Colatino, eso fue lo que él hizo. Obligar a Colatino a renunciar bajo el pretexto de que era un tarquino. Recordad de que el último monarca o el último emperador que fue Tarquino el Soberbio, entonces como era pariente de Tarquino, entonces lo obligó a que renunciara. Ese fue el acto que él realiza, ¿verdad? Pero también se lo expresó al pueblo romano también, profe. Sí, hasta que todos los miembros de esta familia, ellos querían limpiar a Roma de toda esa familia porque decían que esa familia no le convenía a Roma, ¿verdad? Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. Dígame. ¿Cómo estaba compuesto el instrumento de la conquista, la legión? ¿Cómo estaba compuesto el instrumento de la conquista, la legión? Si ya estamos hablando de legión, estamos hablando de ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo estaba compuesto? Es decir, ¿quiénes conformaban esa legión? Pues las personas que eran reclutadas en tiempo de guerra, ¿verdad? ¿Me escucha, Michael? La legión estaba compuesta por ciudadanos que ellos iban reclutando en las guerras que iban teniendo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en ese caso el legionario era un soldado de infantería pesada, integrante de una unidad militar de ejercicio romano, formado normalmente por ciudadanos romanos mayores de 15 años. Eran conocidos por su disciplina y el orden. Es que Roma utilizó los contingentes de las ciudades dominadas y aliadas como tropas auxiliares tras las guerras latinas, ¿verdad? Que otorgaron a la República de Roma el control de todo el territorio lacio. ¿No? Entonces, recuerda que ellos vivían siempre en guerra. Guerra porque el problema de Roma era conquistar territorios cada vez más, ¿verdad? Sí, expandirse. Esa era la necesidad de ellos. Sí. Entonces, vamos a otra pregunta. Está bien. Entonces, ¿en qué etapa inicia el principiado o diarquía? ¿En qué etapa inicia el principiado o diarquía? En el tercer periodo de Roma, que abarca desde el año 27 a.C. Exacto. En El año 27 antes de Cristo. Perfecto. Esa es la respuesta, Michael. Muy bueno. Ahora vamos a otra pregunta. En el año 27 antes de Cristo. Sí, ahí inicia lo que es esa etapa. Sí. Vamos al otro. ¿Cuáles fueron las clases de constituciones imperiales que se dieron? ¿Y en qué consistía cada una? A ver.
¿Cuáles fueron? A ver, la mandata. ¿Cuáles fueron las constituciones imperiales? La edicta, decreta, Exacto, rescripta, decreta, mandata. ¿Cuál era la otra? ¿Eran tres? rescripta, Rescripta, mandata, mandata, edicta y edicta mandata. y mandata. Exacto. ¿En Sí. qué consistía cada una? ¿Puede hablarme usted de cada una? Bueno, son 4 clases, ¿verdad? Sí, Normas edicta, el príncipe, el uso del ius edendi, sí, aneja su imperio y que se semeja a los antiguos magistrados de la República. La decreta, resoluciones extra ordin en procesos civiles que criminales de los que no conoce el príncipe en la primera instancia o en apelación. Y la rescripta, respuesta o consultas planteadas por magistrados. exacto. Perfecto. Esas son las... Esas son como un procedimiento más que todo. Así es, era el pronunciamiento de los magistrados. Muy bien, muy bien. Exacto. Vamos al otro. Vamos a la otra. Dice, enumere los códigos de la época diocleciana y hable de cada uno de ellos. ¿Enumere? Los códigos de la época diocleciana. Oclesiana. Diocleciana. Dioclesiana. Sí. ¿Cuáles eran? Eran 3 códigos. Aquí estamos hablando del principiado o la diarquía. ¿Cuáles eran los códigos que se dieron en época diocleciana? Esa sí no me la sé. Es fácil, solo eran el código gregoriano, el hermogeniano y el teodosiano. ¿Ya? Sí, está ahí en las diapositivas. Y yo se la puse como pregunta en el cuestionario. ¿No hiciste el cuestionario? Dioclesiana, por favor. En época diocleciana, ¿verdad? Se dieron los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Gregoriano, hermogeniano y teodosiano. El gregoriano es el código más completo porque contiene constituciones imperiales, ¿verdad? Dictadas en los años 196 y 295. El código hermogeniano complementa al anterior, ¿verdad? Complementa al gregoriano, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a ver, espérame. Espérame que ya me salí. Aquí tocas un botón y ya se sale uno. Sí. Ahora vamos a la siguiente. ¿Ya? ¿Cuál fue la labor legislativa efectuada por Justiniano? La labor legislativa efectuada por Justiniano. Bueno, Justiniano era un emperador. Claro, llegó a ser un emperador. Sí, llegó a ser un emperador. Sus principios lo indicaban que era en su caso, dar a cada quien lo suyo. Vivir sí. Honestamente y no hacerle daño. Pero ¿cuál fue la labor que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? La labor que elaboró Justiniano. Sí, la que él hizo. ¿Cuál fue su labor? Mira, lo que él hizo fue el Código Civil, el Corpus Juris Civili. Corpus Juris Civili. Además de eso, también él hizo instituciones, ¿verdad? Hizo leyes, decretos, hizo un digesto, ¿verdad?
Entonces, el digesto consistía en que él agarró todas las leyes, ¿verdad? Que estaban en ese momento. Sí, la reforma. Y él dijo, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo voy a derogar, esto lo voy a reformar, y creó nuevas leyes. En eso consistió el digesto, ¿verdad? Y entonces, y él creó también la ley de las 12 tablas, en donde están contempladas todas las figuras jurídicas de nuestra materia de derecho civil que nosotros estudiamos ahora en la actualidad, ¿verdad? Con alguna reforma, ¿verdad? Claro que no puede ser, no puede, es que cada figura responde a la necesidad de la época, ¿verdad? Entonces es igual, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos responde a las necesidades de estos tiempos, ¿verdad? Igual en aquellos tiempos, como vos decías, dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo era conocido el digesto? Tenía un nombre, el digesto. ¿Cómo era conocido el digesto? Michael, ¿cómo era conocido el digesto? Digestas, sí, ¿ves? Digesto, así se llamó la Digestas, sí, labor ¿ves? que él hizo, pero tenía un nombre, tenía el nombre de Pandecta pandecta. iuris. Exacto, Ajá. pandecta, Pandecta iuris. exacto. Pandecta iuris. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del derecho posclásico? ¿Cuáles son las características del derecho posclásico? Característica. Del derecho posclásico. O sea, cuando ya estamos hablando del imperio absoluto, estamos hablando del derecho posclásico. El derecho posclásico se dio en esa época, en época del imperio absoluto, ¿verdad? Y entonces él se subdivide en el derecho vulgar, ¿verdad? Y también derecho justinianeo. ¿Ves? Entonces, esa es una de las características, ¿verdad? De que ahora se caracteriza, termina antes de Justiniano, ¿verdad? Y es característica de esta fase la falta de originalidad. En esta época no había originalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay creación. En tiempo de Justiniano sí. En tiempo de Justiniano había creación, porque él fue una persona que se dedicó a crear leyes, Sí, a a crear promulgar. normas. Fue una A dar gran labor la que él iniciativas. hizo. Entonces, y en cambio en esta época no hay creación, sino que lo que hay es que es un afán Derecho vulgar. por adaptar lo que tienen a la situación, al presente. ¿Me entiendes? O sea, que ellos no crearon nada nuevo, sino que ellos es un afán, ¿verdad? Por adaptar lo que tienen, el derecho que tienen a las necesidades del presente. Y entonces de esta manera ellos lo van simplificando, ¿verdad? Y la mayoría de las veces va perdiendo entonces el rigor científico. Porque si vos vas, quita, esto no me sirve. Es como cuando haces un resumen. Yo he visto algunos alumnos que hacen resumen y agarran dos líneas de aquí, 2 líneas de aquí. Se perdió el sentido, ¿no? Porque hacer un resumen no significa que solo vas a tomar 2 líneas de arriba y 2 líneas de abajo, ¿verdad? Sino que con tus palabras usted va a resumir qué es lo que dice el párrafo. Entonces, eso es lo que ellos hicieron, nada más, en esa época. Vamos a seguir hablando de la siguiente pregunta. Entonces, vamos a ver la última. ¿Cuál fue el destino del derecho romano después de Justiniano? ¿Cuál fue el destino del derecho romano después de Justiniano? Bueno, el derecho de Justiniano siguió rigiendo por muchos años, pero hubo después como una rescisión de que no estaban tomando en cuenta todo lo que había hecho Justiniano y quedó como dormido aquello. Hasta con los años volvieron a retomar, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, de que toda la obra de Justiniano fue objeto de comentarios y diversas traducciones al griego, ¿verdad? Puesto que en esta época el Imperio de Oriente, ¿verdad? O sea, el Imperio Bizantino era más greco-oriental, ¿verdad? Que Roma, al punto que el idioma oficial ya no era el latín, sino que era el griego, ¿verdad? Sí. Entonces,
Si quiere, ahora ya terminamos de ver el tema de hoy. Si quiere, vemos el tema del día en que no pudimos hacer la videoconferencia. ¿Está listo? Perfecto, está bien. ¿Está listo? Sí, estoy listo. Entonces, espéreme un momento. Bueno, Voy a tocar las teclas y aquí todo se me borra. bueno. Vamos a hablar, Michael, sobre el derecho arcaico, ¿verdad? El derecho arcaico fue el tema de la noche en que no pudimos conectarnos porque usted no pudo, ¿verdad? Y ya era muy noche. Entonces, vamos a ver nosotros la primera pregunta. Solo son pocas preguntas. Vamos. Defina el use y el faz. ¿Qué significa use y faz? ¿Verdad? El use. Y faz. Bueno, el use y faz. Ok. El use era una institución que prácticamente la administraban los hombres, ciudadanos, a través del ejercicio del pueblo. Y el FAS era un poder divino que en este caso emanaba de Dios. Estas personas administraban bajo lo sagrado. Así es, lo divino, lo divino. Lo divino. Es el derecho sagrado, emanado de la divinidad. Ajá. Emanado de la divinidad, exactamente. Así es, ajá. Sí, eso es. Eso es, el use, entonces decimos que es el conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres. El use, estamos hablando del derecho. Y el fa sí. Se refiere a las cosas divinas, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver otra pregunta. ¿Cuáles eran los preceptos de los deberes del derecho objetivo? Los preceptos del derecho objetivo. Que los deberes del derecho objetivo impone. Ajá. ¿Cuáles eran esos preceptos? Bueno, aquí en este caso eran los diulpianos. ¿Qué conocemos con el nombre de precepto? Bueno, el precepto es una constancia. Son los deberes que el hombre, ¿verdad? Son los deberes que el hombre, que el derecho objetivo impone. Estamos hablando del derecho. Siempre estos preceptos jurídicos los reducen a 3. Y me lo habías dicho al comienzo de la clase. Vivir honestamente. Dar a cada quien, ¿sí? Dar a cada quien lo suyo y no dañar a otro. Y no hacerle daño a nadie. Exacto, Michael. Perfecto. Esos son los preceptos. Esos son los preceptos. Ellos vivían bajo esos son diulpianos. ¿Ah? Diulpianos son esos. Sí. El primer compilador. Sí, vamos a ver. Vamos a ver la otra. La otra pregunta. ¿Cómo clasifica el derecho justiniano en las instituciones? ¿Cómo clasifica el derecho justiniano en las instituciones? ¿Ah? Las instituciones. Sí, ¿cómo lo clasifica? Fácil. En derecho público y privado. Sí, el derecho público era aquellas personas que administraban los recursos del imperio, en este caso, el gobierno. Y el derecho privado era las personas, los ciudadanos, en este caso los patricios. No, ellos dividen el derecho en derecho público y derecho privado, ¿verdad? Sí. Pero este a su vez consta de 3 partes. Los preceptos del derecho natural, es que ellos todavía no han salido de ese derecho natural, y el derecho de gente. Sí, ¿verdad? Y el derecho civil, ahí nomás tenés los 3. Entonces, el derecho público, según pues afirma, ¿verdad? El mismo pasaje trata del gobierno de los romanos, el derecho público, pero el derecho privado se refiere a la utilidad de los particulares. Pues sí, ellos iban encaminaditos, ¿verdad? Ya ellos iban encaminados hacia lo que nosotros tenemos, porque se parece mucho a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Ajá. Solo que el derecho público también tiene que ver no solo con el Estado, sino que también las relaciones entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Sí, hay una vinculación. Claro que hay una vinculación, ¿verdad? Sí. Y también forma parte del derecho público el ius sacrum, vinculado al culto en esa época. Sí, en este caso son los sacerdotes
Exacto. quienes disponían de ese Los derecho. sacerdotes, así, el derecho privado se refiere únicamente a las relaciones entre los particulares, pero también el derecho público es el derecho ius sacrum, que puede ser de carácter familiar o patrimonial. Sí. Ahora, las normas de derecho público decía que no podían ser alteradas por pacto entre los particulares, ¿verdad? En tanto que el derecho privado sí, pero es que ya estás hablando con el Estado. El Estado y el particular no pueden, hoy en día sí, ¿verdad? Usted va a juicio y el problema que tienen los jueces es que ¿quién les dio el cargo de juez? El Estado. Entonces, el problema en que se encuentra un juez es que no puede fallar en contra del Estado, porque tiene el peligro de perder el puesto de juez. Sí. ¿Verdad? Entonces, y se dan un montón de cosas. Hay gente que tratan de evadir la papa caliente, pero es mentira, eso es como una papa caliente, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen es poner el expediente a que duerma el sueño de los justos, ¿verdad? Sí. En una gaveta. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta, Michael. Ya vamos a terminar, Michael. Bueno. ¿A qué Okay, está bien. A ver, ya hablamos de a qué se refiere el derecho público y el derecho privado. Defíname derecho natural, derecho de gente y derecho civil, ¿verdad? Profesora, fíjese que cuando yo leí eso, ¿sí? Del derecho natural, Ajá. Me encontré que solo los animales operan por instinto, Ajá. pero nosotros como seres racionales Ajá. operamos por razón, por la razón. Entonces el derecho natural es el derecho de gente en este caso. No, pero es que dice que el derecho natural es el conjunto de derechos provenientes de la voluntad divina. Ellos todavía no han salido de lo divino cuando hablamos de derecho natural. Y cuando hablamos, dice, en relación con la naturaleza del hombre, son inmutables por su procedencia. Pero según Ulpiano, dice, este derecho natural está integrado por todas las leyes que la naturaleza impone a los seres animados. Por ejemplo, la unión de los sexos. ¿A eso te refería? La procreación. Sí, es correcto. Pero diferenciando el instinto que mueve a los animales. Pero estamos hablando del aspecto animal, ¿verdad? Instinto racional. Pero sí, en sí, el derecho natural provenía de lo divino, Eso, ahora, los derechos y deberes que tiene el hombre por el hecho de estar dotado de ciencia y de razón, ¿verdad? ¿El derecho de gente a qué se refería, Michael? Era ese conjunto de leyes, de reglas aplicables a todos los pueblos, sin distinción de nacionalidad, aunque se asemeja a la idea del derecho natural. Pero es que el derecho natural habla de lo divino, pero este ya no habla más en concreto de una norma, de una disposición legal que rige para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, no hay que confundir el derecho de gente con el derecho natural, ya que nos encontramos con determinadas instituciones, como por ejemplo la de la esclavitud plenamente rechazada por el derecho natural, que sin embargo es aceptada por el derecho de gente. Oye, el derecho natural no aceptaba la esclavitud, pero el derecho de gente sí, que era el derecho que regía para todos los pueblos, ¿verdad? Era diferente. ¿Y el derecho civil a qué se refiere, Michael? Cuando hablamos de derecho civil. En este caso eran los ciudadanos, profesor. En este caso son los ciudadanos quienes la ley les otorgaba. Sí, hablamos de ese conjunto de normas que rigen, ¿verdad? Para todos los ciudadanos también. Al hablar del jus civili, los jurisconsultos romanos también se refieren a él como aquel que estaba reservado para los ciudadanos y el cual no gozaba nunca los extranjeros, solo era para los ciudadanos romanos. Sí, ese derecho civil solo estaba destinado para, porque usted sabe que los peregrinos, los germánicos, ¿verdad? Y creo que otro grupo más, que no lo recuerdo ahorita, todos ellos lucharon por hacerse un espacio. Por ejemplo, los peregrinos eran gente que habían sido conquistadas en territorios extranjeros y habían sido traídos prisioneros a Roma. Entonces ellos tuvieron que vivir bajo las leyes de Roma y hacerse un espacio. Llegó un momento en que ellos también formaban parte del Senado. Ya había que escuchar la opinión de un peregrino, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, a muchos grupos les pasó lo mismo, ¿verdad? Al derecho germánico. Entonces también
ellos tuvieron que hacer un espacio y también ellos, por eso dice el derecho germánico, ellos pueden también sus propias normas. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya vamos a terminar. Bueno, En atención a la fuente de dónde deriva, ¿cómo puede ser el derecho? ¿De dónde deriva? las fuentes del derecho, la ¿Sí? escrita y la no escrita. Exacto. Exacto. A ver, pero es que no. La Estamos escrita de la hablando de ley. dónde proviene. A la fuente de dónde proviene. Viene prácticamente de tantas reformas que han venido desarrollando, en este caso lo que son Mira, ¿de dónde proviene? Puede ser el derecho civil o derecho honorario, ¿verdad? Entonces, si hablamos nosotros de derecho civil, este deriva de la costumbre. Ustedes saben que toda costumbre se hace ley, ¿verdad? Pero si nosotros estamos hablando del derecho honorario, ¿de qué estamos hablando? Fuentes del derecho son la jurisprudencia, la costumbre, ¿verdad? Las constituciones imperiales, todo eso era fuente de derecho. Pero el derecho honorario es el que emitían los magistrados. Es el que emitía, y eso me lo dijiste, en las constituciones imperiales, ¿verdad? Es el la que emitían magistratura. los magistrados, los jurisdicentes, básicamente por los pretores, ¿verdad? En el ejercicio de sus funciones y plasmado en sus edictos, ¿no? Al realizar esta labor creadora de derechos, los magistrados no actuaban de forma caprichosa, sino que partían del propio derecho civil, y el derecho civil era el derecho que era aplicado a toda la gente, a todo el ciudadano romano, ¿verdad? Bien. Será el derecho honorario. ¿Cuándo el derecho será escrito y cuándo será no escrito? Te habías adelantado a la respuesta. A ver, ¿cuándo el derecho será escrito y cuándo el derecho será no escrito? Ahora sí, Bueno, puedes hablarme del derecho escrito y del derecho no escrito. Vamos. bueno, el escrito es el que está pues vigente. Es el que tiene autor cierto. Autor cierto. Autor cierto, es correcto. Y el no escrito, pues es la costumbre misma, que en este caso. Pero pues, este derecho escrito ya ha sido promulgado por el órgano competente, porque ya está escrito, ¿verdad? ¿Y el derecho no escrito? La costumbre. La costumbre. Así es. Sí, Mediante el uso, por la costumbre, así es. No importa que en qué momento dado pues, quede plasmado en un documento, ya que la medida ha venido aplicándose. Es decir, la costumbre se hace ley. Tal vez no ahorita, pero puede ser mañana, pasado mañana, el año que viene, ¿verdad? Entonces. Como la cancioncita, profe. Está bien, Michael. Entonces, hemos terminado, ¿verdad? Miramos el tema anterior, que no pudimos, que era el derecho arcaico, y ya miramos la república, el imperio, y también miramos la hierarquía. Entonces, pase buenas noches, Michael. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tenga? Voy a seguirle poniendo ya está subiéndome las tareas. Sí, yo mañana voy a subir las tareas. Sí. Hoy voy a terminar de hacer una de ellas. Está Entonces bien. voy a subir 2. Ya el lunes, ya estoy subiendo la primera clase del lunes para que el lunes la mire, y el martes tenemos videoconferencia, ¿vio? A las 7. Bueno, a las 7 de la noche. Pase muy buenas noches, ¿vio? Ha sido un placer, mucho gusto. Gracias por su asistencia. Bueno.